Vamos al grano. Número 10. Sanguijuelas para todo. Te sientes un poco decaído, tienes dolor de cabeza, quizás un poco de fiebre, o simplemente estás de mal humor porque tu vecino ha decidido aprender a tocar la gaita a las 6 de la mañana. Vas al médico y tras escucharte con atención asiente con una sabiduría ancestral y te dice, clarísimo, tienes un exceso de sangre, necesitamos sacarte un poco. Y no te va a hacer una donación, va a cubrirte el cuerpo con pequeños vampiros de spa, las sanguijuelas. Durante siglos, la teoría de los 4 humores dominó la medicina. La idea era que tu cuerpo funcionaba con un equilibrio de 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estabas enfermo era porque tenías demasiado de uno de ellos, y la solución más popular para casi todo era drenar el supuesto exceso de sangre. Las sanguijuelas eran la herramienta perfecta, pequeñas, eficientes y asquerosamente fascinadas con tu plasma. El médico te las aplicaba en la zona afectada, o a veces en lugares completamente aleatorios, y estos bichitos se ponían a trabajar, succionando hasta quedar hinchados y satisfechos. Luego se caían dejando una herida que seguía sangrando un rato más. ¿Tenías migraña? Sanguijuelas en las sienes. ¿Dolor de muelas? Sanguijuelas en las encías. Existencialismo. Probablemente también sanguijuelas en el alma si hubieran podido. Lo irónico es que a veces funcionaba, pero por las razones equivocadas. La pérdida de sangre podía bajar la presión arterial, aliviando temporalmente un dolor de cabeza. Pero la mayoría de las veces solo te dejaba más débil, anémico y con unas bonitas marcas circulares. Básicamente era el detox de la Edad Media, pero con más babas y menos fotos en Instagram. Número 9. Jarabe de heroína para la tos. Imagínate tener una tos de esas perrunas, que no te deja dormir y hace que tus compañeros de oficina te miren con cara de «aléjate, plaga andante». Vas a la farmacia y el farmacéutico te ofrece un frasquito con una etiqueta muy profesional. El ingrediente estrella, heroína. Sí, esa heroína. A finales del siglo XIX y principios del XX, la farmacéutica Bayer, la misma que nos dio la aspirina, comercializó un jarabe para la tos llamado heroína. Y no era un nombre comercial ingenioso. Literalmente contenía diacetilmorfina, que es el nombre científico de la heroína. Se promocionaba como una maravilla no adictiva. Spoiler, se equivocaron por completo, que era 10 veces más efectiva que la codeína para suprimir la tos. Y, para ser justos, tenían razón. La heroína es espectacularmente buena para que dejes de toser. El problema es que también es espectacularmente buena para otras cosas, como destruir tu vida. Se vendía sin receta y se recomendaba para adultos y, agárrate, para niños. Anuncios de la época mostraban a madres sonrientes dándoles el jarabe a sus hijos para calmar sus resfriados. La lógica era simple. La tos es un reflejo. La heroína suprime los reflejos del sistema nervioso central. Ergo, adiós tos. Nadie pareció detenerse a pensar en los efectos secundarios a largo plazo. Claro, la tos se iba, pero a cambio te llevabas una pequeña y acogedora adicción para toda la vida. Un intercambio justo, ¿no? Número 8. Curas de mercurio. Digamos que has tenido un fin de semana aventurero. Unas semanas después notas ciertos síntomas desagradables y el médico te diagnostica sífilis. Una noticia terrible, pero tranquilo, porque la ciencia tiene la solución: envenenarte lentamente con mercurio. Durante casi 500 años, desde el Renacimiento hasta la llegada de la penicilina, el tratamiento estándar para la sífilis era el mercurio. Se administraba de todas las formas imaginables, en ungüentos que te frotabas por todo el cuerpo, en píldoras que te tragabas o incluso lo inhalabas en saunas de vapor de mercurio. La frase «una noche con Venus, toda una vida con mercurio» se hizo popular por una razón muy literal y muy trágica. ¿Por qué mercurio? Porque es un metal pesado tóxico que mata casi cualquier cosa, incluyendo la bacteria de la sífilis. El problema es que también mata todo lo demás, empezando por ti. El tratamiento provocaba una salivación excesiva y dolorosa, que los médicos interpretaban como una señal de que el veneno de la enfermedad estaba saliendo del cuerpo. Además, causaba la caída de dientes y cabello, úlceras horribles, daño neurológico y, finalmente, la locura. Muchos pacientes morían por el tratamiento y no por la enfermedad. Era una carrera macabra. A ver qué te mataba antes, la sífilis o la cura. La expresión «loco como un sombrerero» viene de aquí, ya que los sombrereros usaban mercurio para tratar el fieltro y acababan inhalando sus vapores. Así que, en esencia, la medicina te ofrecía elegir entre una muerte lenta por la enfermedad o una muerte ligeramente más rápida y babosa por el remedio. Número 7. Agua radiactiva para la vitalidad. A principios del siglo XX, Marie Curie y su marido descubrieron el radio, un elemento que emitía una energía misteriosa y poderosa. La gente no entendía muy bien qué era la radiactividad, pero sonaba increíble. Energía, brillo, el futuro.
Y como la humanidad es experta en tomar un descubrimiento revolucionario y convertirlo en un producto de teletienda, nació la moda de las curas radiactivas. Podías comprar de todo con radio: chocolate, pasta de dientes, cosméticos y el producto estrella, el agua radiactiva. Se vendían jarras y filtros revestidos con mineral de radio que supuestamente energizaban el agua que bebías. Marcas como Raditor prometían curar la impotencia, la artritis y darte una vitalidad general. La gente se bebía religiosamente sus vasos de agua con radio, convencida de que estaban absorbiendo la fuerza del átomo. Uno de los casos más famosos fue el de Evan Byers, un industrial millonario que, por recomendación de su médico, empezó a beber Raditor para un dolor en el brazo. Se bebió unas 1,400 botellas a lo largo de varios años. Se sentía fantástico, hasta que dejó de sentirse fantástico. El radio se había acumulado en sus huesos, destruyéndolos desde dentro. Su mandíbula se desintegró literalmente. Cuando murió, tuvieron que enterrarlo en un ataúd forrado de plomo. La gente pagaba por desintegrarse lentamente, creyendo que era el último grito en bienestar. Era como intentar apagar un fuego con gasolina, pero sintiéndote muy moderno y científico mientras lo hacías. Número 6. Trepanación. Tienes un dolor de cabeza que no se va. O quizás escuchas voces, tienes convulsiones, o simplemente tus vecinos piensan que estás poseído por un demonio con mal gusto para la decoración. La solución prehistórica y sorprendentemente duradera era la trepanación, hacerte un agujero en el cráneo. Esta no es una práctica de una tribu aislada. Se han encontrado cráneos trepanados por todo el mundo, desde Europa hasta América del Sur, algunos con miles de años de antigüedad. La idea era que, al abrir una ventana en la cabeza, se liberaba la presión, los malos espíritus o lo que fuera que estuviera causando el problema. Y lo más increíble es que mucha gente sobrevivía. Se han hallado cráneos con los bordes del agujero cicatrizados, lo que indica que el paciente vivió durante años después de que un chamán le perforara la cabeza con una piedra afilada. Imagina la escena. Estás tumbado, probablemente sujetado por varios miembros de tu tribu, mientras alguien raspa, corta o taladra tu hueso craneal sin anestesia. El objetivo no era dañar el cerebro, solo aliviar lo que ellos creían que era una presión interna. Aunque terrorífico, no era una idea completamente loca. En la medicina moderna se hacen craniotomías para aliviar la presión por inflamación o hemorragias. La diferencia es que hoy usamos anestesia, taladros esterilizados, y no creemos que estemos liberando al fantasma de tu tatarabuelo. La trepanación es la prueba de que la humanidad siempre ha tenido el mismo impulso. Si algo no funciona, ábrelo y mira qué pasa. A veces incluso en tu propia cabeza. Número 5. El ecraseur. El nombre ya suena como algo que usarías para aplastar coches en un desguace, no para operar a una persona. El ecraseur era un instrumento quirúrgico del siglo XIX, diseñado para extirpar tumores, hemorroides o pólipos de una manera contundente. Imagina un lazo de metal, como el de un vaquero, pero en miniatura y hecho de una cadena de sierra o un alambre afilado. Este lazo se colocaba alrededor de la base del tumor o del tejido que se quería eliminar. Luego, mediante un mecanismo de trinquete en el mango, el cirujano iba apretando el lazo lentamente, clic a clic. El ecraseur no cortaba, sino que aplastaba y estrangulaba el tejido, cortando el suministro de sangre y arrancándolo de cuajo. La ventaja de este método tan brutal era que, al aplastar los vasos sanguíneos en lugar de cortarlos limpiamente con un bisturí, se reducía el riesgo de hemorragia, una de las principales causas de muerte en la cirugía premoderna. Era una solución mecánica a un problema biológico. Pero el proceso era lento, doloroso, y la imagen de un médico apretando un torniquete hasta arrancar una parte de tu cuerpo es digna de una pesadilla. Era el equivalente quirúrgico de usar un cascanueces para una tarea que requería precisión de relojero. Medicina sutil y elegante, donde las haya. Número 4. Plombaje pulmonar. La tuberculosis fue una de las enfermedades más temidas durante siglos. Antes de los antibióticos, los médicos probaron todo tipo de tratamientos desesperados. Uno de los más extraños y visualmente perturbadores fue el plombaje. La teoría era la siguiente. Si tenías una lesión tuberculosa en un pulmón, la mejor manera de que sanara era dejarlo descansar. Y para que un pulmón descanse, hay que impedir que se infle. ¿Cómo lo hacían? Creando un colapso artificial. El cirujano hacía una incisión en el pecho del paciente y creaba una cavidad extrapleural, un bolsillo entre la pared torácica y el pulmón. Luego, rellenaba ese bolsillo con objetos para mantener el pulmón aplastado. ¿Y con qué lo rellenaban? Con pelotas. Sí, pelotas. Generalmente eran bolas de lucita o polimetilmetacrilato, muy parecidas a pelotas de ping-pong. Podían insertar docenas de ellas en la cavidad torácica de una persona.
El paciente se iba a casa con una parte de su pecho llena de esferas de plástico que mantenían su pulmón hecho un acordeón. Tu cuerpo se convertía en una especie de sonajero anatómico. Aunque a veces funcionaba, las complicaciones eran frecuentes: infecciones, hemorragias o que las pelotas se movieran y causaran más daño. Es una de las ideas más contraintuitivas de la historia de la medicina. Para curar un órgano, vamos a aplastarlo con objetos extraños. Lógica aplastante, nunca mejor dicho. Número 3. Jarabe calmante de la señora Winslow. Si el jarabe de heroína para la tos te pareció mal, prepárate para subir de nivel en el horror parental. En el siglo XIX, una de las pesadillas de cualquier padre era un bebé que no paraba de llorar, especialmente durante la dentición. Y entonces llegó un producto milagroso, el Mrs. Winslow's Soothing Syrup, o jarabe calmante de la señora Winslow. Se anunciaba como la solución mágica para cualquier bebé irritable. Madres de todo el mundo confiaban en él para calmar a sus hijos y poder dormir un poco. El lema era: probablemente prolongará la vida del niño. La realidad era todo lo contrario. El ingrediente secreto de este jarabe milagroso era una potente mezcla de morfina y alcohol. Básicamente, los padres estaban drogando a sus bebés hasta dejarlos en un estado de estupor. Una dosis de este jarabe contenía suficiente morfina para un adulto, así que te puedes imaginar lo que le hacía a un bebé de pocos kilos. Los niños dejaban de llorar, sí, pero muchos entraban en coma o simplemente dejaban de respirar. Se le conoció popularmente como el asesino de bebés, y aún así fue increíblemente popular durante décadas. La gente lo compraba sin saber que estaban administrando veneno a sus hijos, confiando en una publicidad que prometía paz y tranquilidad. El secreto para un bebé tranquilo era, básicamente, convertirlo en un pequeño y feliz adicto en el mejor de los casos, o en un cadáver en el peor. Número 2. La guillotina de amígdalas. Casi todos conocemos a alguien a quien le han quitado las amígdalas. Hoy es una operación rutinaria, con anestesia general y una recuperación a base de helado. Ahora imagina esa misma operación, pero en un niño despierto, y con un instrumento que parece un cruce entre un abrelatas y un aparato de tortura medieval. Te presento la guillotina de amígdalas. Este dispositivo, también conocido como amigdalotomo, fue muy popular en el siglo XIX y principios del XX. Su diseño era brutalmente eficiente. Tenía un anillo que se colocaba alrededor de la amígdala y luego una cuchilla afilada se deslizaba para cortarla de un solo tajo. El médico sujetaba la cabeza del niño, metía el aparato en su garganta, enganchaba la amígdala y... ¡zas! Todo en cuestión de segundos. La justificación era la velocidad. Sin una anestesia efectiva, la rapidez era clave para minimizar el trauma. Pero seamos sinceros, la idea de que te corten una parte de la garganta con un artilugio así mientras estás consciente es la definición de trauma. Los niños gritaban, sangraban y, si tenían suerte, solo se llevaban un recuerdo para toda la vida que les haría odiar el helado para siempre. Era una carnicería rápida y eficiente, vendida como un avance médico. Comparado con esto, la consulta del dentista moderno es un día en el spa. Número 1. Lobotomía. Y llegamos al rey indiscutible de los tratamientos médicos terroríficos que, increíblemente, fueron normales: la lobotomía. Ganó un premio Nobel, se realizó en decenas de miles de personas y su método más famoso implicaba un picahielo y un martillo. La idea, propuesta por el neurólogo Egas Moniz en los años 30, era que ciertas enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad se debían a circuitos defectuosos en los lóbulos frontales del cerebro. La solución: cortar esas conexiones. Las primeras lobotomías se hacían perforando agujeros en el cráneo, pero el método fue perfeccionado por el médico estadounidense Walter Freeman, que inventó la lobotomía transorbital, o lobotomía del picahielo. El procedimiento era de una simplicidad aterradora. Freeman levantaba el párpado superior del paciente, introducía un instrumento afilado y puntiagudo, literalmente modelado a partir de un picahielo de su cocina, en la cuenca del ojo, y con un martillo lo golpeaba para que atravesara la fina capa de hueso y entrara en el lóbulo frontal. Una vez dentro, movía el instrumento de lado a lado para cortar las fibras nerviosas. Y luego hacía lo mismo en el otro ojo. Todo el proceso duraba unos 10 minutos y a menudo se hacía sin anestesia, solo con un electroshock para dejar al paciente inconsciente. Freeman era un showman. Recorrió Estados Unidos en su furgoneta, a la que llamaba el lobotomóvil, realizando miles de estas operaciones. ¿El resultado? A veces los pacientes se calmaban, dejaban de ser agresivos o ansiosos. Pero el precio era su personalidad, su creatividad, su esencia. Se convertían en cáscaras vacías, dóciles y apáticas. Era la solución definitiva para los problemas de personalidad. Eliminar la personalidad. Problema resuelto. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.